Hola, vamos con el segundo parcial. Sería el primero, pero el segunda fecha. Vamos a hacer el primer ejercicio. Son los mismos ejercicios que en el anterior parcial. No los mismos, pero son más o menos de la misma complejidad. Lo único que ahora nos agregan funciones y procedimientos. Con que nada, que es parámetros y referencia por valor. No hay mucho, no es mucho más difícil. Es un poquito más de información, pero nada más. Bueno, acá tenemos una función, que recuerden que una función tenemos unos valores que se van a ingresar y de esos valores va a salir un resultado, ¿sí? La función siempre tiene que devolver algo, retorna algo, un valor. Tenemos la función que se va a llamar spar, que como parámetro va a recibir un número entero y que como resultado va a devolver un booleano. Bueno, vamos a ver el código. El código nos dice spar porque una cosa es que como las funciones tienen que retornar y devolver un valor, el nombre del resultado de ese valor tiene que ser igual a la función. Eso es como regla. Acá no podemos poner resultado. Sí o sí tiene que ir el mismo nombre que la función. Entonces, va a retornar n, la parte entera, perdón, la parte entera de lo que sobre de n dividido 2. Y esto lo igualamos a 0. La función spar tiene como objetivo retornar falso o verdadero. Nos dice las tres opciones de que es errónea y una que es correcta. Es correcta, hay que usar un div, es decir, hay que quedarnos con cuántas veces entra el 2 dentro del número. Es incorrecta, debe descomponer el número n. Es errónea, la función no puede retornar un valor booleano. Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos que n lo vamos a dividir por 2 y la parte que nos sobre entera la vamos a igualar a 0. Por ejemplo, si se ingresa un 1, vamos a reemplazar 1 dividido 2. Claramente la parte que nos sobra no va a ser igual a 0. Por lo tanto, en este caso va a ser falso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en vez de ingresarse 1 se ingresara 2, ¿sí? 2 dividido 2 nos va a sobrar 0. Y 0 sí es igual a 0. Por lo tanto, en este caso es verdadero, ¿sí? Entonces, lo primero que nos dicen que el objetivo es que retorne verdadero o falso dependiendo de si es número par, es correcto, ¿sí? Porque si acá el número que nos ingresan es par, siempre él nos va a sobrar 0. Y 0, obviamente 0 igualado a 0 es igual, por lo tanto es verdadero. Y en cualquier otro caso, que no sea un número par, nos va a sobrar 0. Por lo tanto, el número que haya acá, sea cual sea, igualado a 0, obviamente va a ser incorrecto, no va a ser igual a 0. Por lo tanto, acá la respuesta correcta es la D. La función no puede retornar un valor booleano, sí puede, debe descomponer un número n, no lo necesita y es incorrecta, debe usar div. No, porque como queremos saber el resto, en este caso usar mod está bien. Bueno, vamos a ir con otro. Ahora tenemos un procedimiento, que los procedimientos no tienen que devolver un valor, simplemente son un cachito de código que se va a repetir y para no repetir, andar escribiéndolo durante todo el archivo de código, lo hacemos en un procedimiento y simplemente lo llamamos. Tenemos el procedimiento que se va a llamar decrementar y va a tener un parámetro por referencia, que va a ser un número entero. ¿A qué nos referimos cuando es por referencia y cuando es por valor? Es así. Fíjense que anteriormente nosotros acá no tenemos un var y acá sí. Lo que nosotros tenemos que fijarnos es que cuando es var
lo que queremos es que el valor que tenga dentro del procedimiento se quede y se pase al del programa principal. ¿Sí? Del procedimiento. Ahí está. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando es por referencia, va a ir con un var. Por lo tanto, el valor va a quedar en el procedimiento y aparte se va a quedar en el programa principal. Es decir, va a cambiar para todo el programa. Cuando es por valor, no se le pone var y simplemente se lee. Es decir, que esto no ocurre. Cuando es por valor, se queda en el procedimiento. Vamos a explicarlo por qué. Nosotros anteriormente tenemos n, dos puntos entero. Acá nosotros no queremos que, o sea, no nos interesa que el valor de n cambie al programa principal, porque no es lo que importa. Lo único que queremos es que lea n, que lo lea, ¿sí? Y a partir de eso hacemos una cuenta y nos quedamos con nuestro resultado. Es lo único que nos interesa. Sin embargo, en este programa, fíjense que nosotros vamos a tener un número que va a ser igual a 10 y después vamos a querer imprimir ese número. Es decir que y anteriormente vamos a llamar al procedimiento. Es decir, nosotros que tenemos un número que lo vamos a pasar por un procedimiento que va a cambiar ese número y queremos que ese cambio se pase al programa principal. Entonces podemos decir que cuando queremos simplemente leer un dato, no le ponemos var, y cuando queremos que ese dato sí cambie y pase y tenga un cambio en el programa principal, ahí le ponemos con var, que sería por referencia, y sin var es por valor. Bueno, siguiendo con el programa, tenemos que el número que le pasemos va a ser igual a ese número menos 1. Después tenemos la variable número, entero, y bueno, número va a ser igual a 10 y decrementar. Y fíjense una cosa, acá dentro, ¿qué le estamos pasando como parámetro? Le estamos pasando un número tal cual, no estamos pasándole una variable. Y después estamos impidiendo que se imprima número. Nos dan como opciones que el código es erróneo, no se puede inicializar la variable número en 10. Claro que se puede. La invocación al procedimiento es errónea, no se puede pasar un valor a un parámetro por referencia. Imprime 10, imprime 9. Bueno, ¿cuál es el tema? Cuando nosotros pasamos por referencia, es decir, cuando le ponemos el var, nosotros esperamos que lo que se mande es una variable, porque como va a entrar al programa y después va a cambiar, tiene que ser sí o sí una variable, porque mandamos información y regresa la información cambiada. Ese trabajo lo puede realizar una variable. En cambio, el 10 es un valor fijo, nunca va a cambiar, siempre va a ser 10. Entonces nosotros le pasamos un 10 a esto, y ¿en dónde va a guardar el cambio? Si el 10 es un número, no es una variable, que es una caja que dentro puede ir cambiando los valores. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, para que funcionara el programa, tendríamos que en vez de pasarle un 10, le pasáramos un número. ¿Sí? Esa sería la solución. Estos dos están mal em, porque como estamos haciendo que sea de referencia, necesitamos una variable sí o sí, y acá estamos pasando un número. Entonces la correcta sería la B. Bueno, vamos con el siguiente. Tenemos un i y un número. Número va a ser igual a 2 y ahora tenemos un for. For de i va a ser igual a menos 1 a 1. Y después número lo vamos a multiplicar por número por i. Perdón, número va a ser igual a número por i. Y después imprimimos el número. Vamos a hacer las secuencias del for. En la primera secuencia tenemos número que vale 2 por i, que en la primera vez va a valer menos 1.
que esto nos va a devolver menos 2. O sea, nos devuelve 2 por 1, 1, y con el negativo se convierte en menos 2. Ahora tenemos que hacer la segunda secuencia. En la segunda secuencia nos va a quedar menos 2 por i, que ahora vale 0. Lo que nos va a dar como resultado 0. Y ahora en la tercera secuencia nos va a quedar 0 multiplicado por 1, que nos da como resultado 0. Ya terminó la secuencia del for, por lo tanto ahora simplemente sigue imprimir. Como opciones nos dan menos 2, el código es erróneo, el índice i no se puede usar dentro del for, sí se puede usar. No se recomienda porque es hacer quilombo. Imprime 0, el código es erróneo, número no se puede modificarse dentro del for, sí se puede modificar. Bueno, vamos ahora con otro ejercicio. Tenemos un procedimiento que va a ser incrementar si es par. Le vamos a pasar un parámetro por referencia, es decir, que queremos que ingrese al procedimiento, cambie el valor y ese valor cambiado se quede cambiado para posterior. Tenemos un if si la parte restante entera de x dividido 2 es igual a 0, entonces vamos a sumarle 1 a x. Tenemos en el programa principal variables i y n. Tenemos un for que nos dice que se va a repetir 5 veces. Y tenemos n va a ser igual a i. Y vamos a incrementar si es par y le pasamos como parámetro n, que es i. Es decir que las 5 veces que se va a repetir va a tener el mismo valor de i que va cambiando. Y después se imprime n, y así. Bueno, vamos a empezar con el programa. Nosotros tenemos esta cuenta, así que vamos a empezar. En la primera secuencia, y ¿cuánto vale? 1. Entonces tenemos 1. 1 dividido 2 nos da que la parte entera no es 0. Por lo tanto, la parte que nos sobra no va a ser 0. Por lo tanto, y no va a sumarse 1. Por lo tanto, va a valer 1. Así que lo imprimimos. 1, en la segunda secuencia iba a valer 2. Y ahora 2 dividido 2 sí nos va a dar como resto 0. Por lo tanto, esta vez el valor de i sí va a sumarse 1. Por lo tanto, teníamos 2. Ahora le sumamos 1, queda 3. En la tercera secuencia lo vamos a dividir por 2. No nos va a dar como resto 0, por lo tanto no le vamos a sumar 1, así que va a quedar 3. En la cuarta secuencia, x vale 4, x dividido 2 sí nos da como resto 0, por lo tanto le vamos a sumar 1. 4 más 1, 5. Y en la última en la última secuencia vamos a dividirlo por 2. No nos va a dar como resultado 0, por lo tanto no se le va a sumar 1. Entonces va a quedar 5 y imprimimos 5. Después en la respuesta tenemos el código es erróneo, no existe la variable x. Existe y simplemente le estamos pasando como parámetro la n. El código es erróneo, no se puede pasar la variable n como parámetro, sí se puede. Imprime 1, 3, 3, 5, 5. El código es erróneo, el procedimiento no retorna ningún valor. No tiene que retornar un valor o necesariamente, obligatoriamente. Lo que tiene que retornar un valor sí o sí son las funciones, los procedimientos no. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Nosotros tenemos una función con el nombre cuadrado que, en resumen, si ustedes se fijan, lo que hacen es retornar un número al cuadrado. Es decir, ese número que ingresemos por sí mismo
y nos devuelve ese resultado. Nosotros tenemos después, fíjense que tenemos como parámetro un número entero que va a devolver un número entero. La variable número, que va a ser entero, número es igual a 3, imprimir cuadrado número, es decir, imprime el resultado de la función cuadrado pasando como parámetro número, que va a ser igual a 3. El programa es incorrecto, pero así suponiendo que estuviera bien, sería 3 a la 2, porque es lo mismo que 3 por 3, que nos va a dar como resultado 9, ¿sí? Por eso se llama cuadrado. ¿Cuál es el problema acá? Fíjense que nosotros dijimos que la función tiene que retornar un valor que tiene que ser igual al nombre de la función. Es decir, nosotros no podemos hacer lo que hace acá, que es decir, tenés la función cuadrado, el resultado va a ser igual al resultado de la función. No. Acá lo que tendría que ir es no resultado, sino simplemente cuadrado. Porque lo que retorna la función tiene que tener como nombre el nombre de la función. Porque si no es como que no estamos mezclando las cosas. Tenemos en las opciones el código es erróneo, no se pueden declarar variables locales, esto no es. Imprime 9 no por el error. El código es erróneo, no se puede invocar una función en un imprimir, tampoco lo es. El código es erróneo, la función no retorna un valor. Este sería el correcto, porque porque acá no estar escrito cuadrado es como que la función nunca termina de hacer su objetivo, que es imprimir un resultado que tiene el mismo nombre que la función. Ahora vamos con otro ejercicio que tenemos x, y. Están en un repetir hasta que x sea igual a y. Es decir, el usuario va a escribir el valor de x y el valor de y, y esto se va a repetir hasta que x sea igual a y. Y después imprimimos. ¿Qué quedaría? Bueno, nos dicen que la secuencia es 1, 2, 2, 3, 3, 3. Vamos a hacerlo. X y y. Tenemos, ingresan 1, 2. X es igual a y. No. Vamos a seguir. ¿Qué sigue después? 2, 3. 2, 3. X es igual a y. No. Por lo tanto, se sigue. Y ahora se ingresa 3, 3. 3 es igual a 3. Sí. Por lo tanto, el repeat until termina. Y se imprime X con una barrita en el medio. Y sería 3. Barrita 3. Y en las opciones tenemos eso. El repeat until ingresa en un ciclo infinito, nunca se cumple la condición. En este caso no, porque nos dice que los valores que se ingresan son estos. Por lo tanto, en los últimos dos números, como son iguales, sí se termina. Imprime 1, 2, imprime 2, 2, imprime 3, 3. Bueno, ahora acá tenemos otro ejercicio. Tenemos la variable y, el auxiliar, máximo 1, máximo 2. Máximo empieza valiendo al menos 1 y entramos en un for de que se va a repetir 3 veces. Vamos a leer por teclado un auxiliar. Si auxiliar es mayor a máximo, entonces máximo 2 va a tener el valor de máximo, máximo va a ser igual al auxiliar. Si no, perdón, otro sí, no es un si no. Si auxiliar es mayor a máximo 2, entonces máximo 2 va a valer auxiliar. Bueno, y nos dicen que se va a ingresar el 10, el 30 y el 20. Vamos a hacerlo. Se lee el 10. 10 es mayor que máximo. 10 es mayor que menos 1. Sí, por lo tanto, máximo 2 va a valer menos 1. Y máximo va a valer 10. Vamos a repetirlo otra vez. Se ingresa ahora 30.
30 es mayor a máximo 10. Perdón, 30 es mayor a 10, sí. Entonces ocurre. Máximo 2 va a ser igual a 10, que es el valor anterior. Y máximo va a ser igual a 30, el valor actual. Después vamos a tener el 20. ¿Qué pasa? 20 no es mayor que 30, pero no tenemos otro if, en el cual si auxiliar es mayor a máximo 2, máximo 2 va a valer auxiliar. Es decir que máximo se va a quedar tal cual, pero 20 a ser mayor que 10 va a cambiar. Máximo 2, 20. Y por último nos piden imprimirlo. Imprimir primero máximo y después 20. Perdón, máximo 2. En las opciones tenemos imprime 20 a 30, no. Imprime 30 a 20, sí. Imprime basura, falta inicializar la variable máximo 2. Los errores de inicialización son solamente cuando nosotros no tenemos el valor de una variable y necesitamos utilizarla. Acá fíjense que en ningún momento pide el valor de máximo 2, lo pide al final, pero antes de esto le damos un valor a máximo 2. ¿Sí? Entonces nunca entra en el problema de que máximo 2 lo necesitamos imprimir y no tiene valor. O imprime 2030 tampoco. Vamos con otro ejercicio. Tenemos número y cantidad. Cantidad empieza valiendo 0 y número va a valer dependiendo de lo que ingrese el usuario. Ahora tenemos un mientras cantidad sea igual o menor a 4 y número sea diferente de 5. Y empezamos. A cantidad le sumamos 1 y leemos otra vez número. Es decir, vamos a ir a hacerlo por secuencias. En la primera secuencia vamos a tener que cant va a valer 0, que número va a valer, acá nos dice 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, va a valer 1 la primera vez. Y nos dicen cantidad, que vale 0, es menor o igual a 4, correcto, es verdadero. Y número es diferente de 5, correcto, es verdadero, por lo tanto vamos a seguir repitiendo. Ahora a cant le vamos a sumar 1 y a número vamos a leerlo otra vez, que va a ser 2. 1 es menor o igual a 4, sí. Número 2 es diferente de 5, sí. Vamos otra vez a repetir. Ahora a este se le suma 1 y se lee el número 3. Lo mismo, vamos con el 4. La cuarta secuencia. Lo mismo y ahora vamos con la quinta secuencia. Ahora, fíjense que nosotros, que cantidad tiene el valor 4 y cantidad tiene que ser menor o igual a 4. Vale 4, por lo tanto 4 igual a 4 es correcto. Y tenemos número que ahora sí vale 5. ¿Y cuál es la condición? Que número no sea 5, sea diferente de 5. Por lo tanto, esta ya es incorrecta. Esta es falsa, esta condición. Esta es verdadera, pero esta es falsa. Y como tenemos una, nos pide que tanto uno como la otra sean verdaderas. Por lo tanto, acá el while se termina. Y ahora imprimimos la cantidad y el número. Tenemos el 4 de cantidad y el 5. Nos vamos a las opciones. 4, 5 sería la correcta. El código es erróneo, no se puede leer de teclado un dato tipo entero. Claramente no. Imprime 4, 4, imprime 5, 5. Tampoco. Vamos ahora con otro ejercicio. Y ahora tenemos máximo, la función, el nombre de la función, como parámetros a y b. Y nos van a devolver un entero.
y tenemos si A es superior a B, entonces máximo el valor que retorna la función va a ser igual a A. Y si no, el valor de la función va a ser igual a B. Y en el programa nos dicen imprimir máximo 5 y 6. En este caso, pasar por valor está bien, o sea, pasar parámetros por valor y que sean números está bien, porque fíjense que nosotros no necesitamos que estos valores cambien, simplemente necesitamos pasarlos, que haga lo que tenga que hacer y después nos dé otra cosa, pero no necesitamos que estos números cambien en ningún momento, por lo tanto esto está bien. Y ahora nos dice, bueno, vamos a hacerlo, reemplazamos A mayor que B, tenemos 5 y 6. 5 y 6. Si A es mayor que B, no lo es. Y si no, máximo va a valer B, es decir que va a valer 6. Y después nos pide que imprimamos el resultado que retorne la función, que va a ser 6. Como opciones tenemos es erróneo, en la función se están asignando dos valores de retorno. No, es un if, por lo tanto no es que si estos estuvieran en el mismo if sería un quilombo, pero los tenemos separados y siempre va a ser un solo retorno, así que no es. Imprime 5, no porque A es menor. Imprime los parámetros deben ser variables. No, porque simplemente estamos pasando dos números que se van a analizar y después eso no tiene nada que ver con lo que retorna la función. Y no necesitamos que estos valores cambien. Así que tampoco, y el resultado sería imprime 6. Bueno, vamos con el último ejercicio. El último ejercicio tenemos un procedimiento que se va a llamar cuadrado y tenemos lado entero, perímetro entero, área entero. Y tenemos perímetro va a ser igual a lado por 4 y área lado por lado. Después en el problema principal tenemos un for que se va a repetir 3 veces y pasamos como parámetros y perímetro área y después se va a imprimir perímetro y área. Antes de hacer cualquier cosa vamos a fijarnos. Nosotros ¿qué tenemos? Perímetro y área, ¿sí? Y acá estamos pasando valores, parámetros por valor. No tienen un var. ¿Cuál es el problema? Nosotros acá estamos pasando dos valores, sí, que van a estar dentro del procedimiento y que después vamos a necesitar que esos valores que cambian dentro del procedimiento se guarden en el programa principal y los imprimamos. ¿Y cuál es el tema acá? Que estamos pasando los parámetros por valor, ¿sí? No está el var per área, ¿sí? Y que es entero. Al no estar el var, estamos diciendo que estamos pasando estos parámetros por valor. Y el cambio que van a tener dentro del procedimiento no va a estar. Por lo tanto, esto no va a ocurrir, no se va a quedar el cambio. ¿Sí? Y acá encima nos saltaría error, porque en ningún momento definimos el valor de perímetro y área, que sí, acá cambia, pero al no tener el valor por referencia, al no tener el var acá, no se va a guardar, por lo tanto esto no va a tener ningún valor en el programa principal. Por lo tanto, si nos fijamos en las opciones, vamos a tener imprime basura, los parámetros per y área deben estar pasados por referencia. Imprime perímetro y área los cuadrados 1, 2 o 3 respectivamente. Ese erróneo no se corresponden los parámetros formales con los reales. Ese erróneo no se puede pasar ahí como parámetro. Ninguna de estas lo es. Así que cuando vayan a resolver un ejercicio, fíjense si ustedes tienen que los parámetros que vayan a pasar tienen que cambiar a posteriori y imprimirlos o hacer lo que sea con esos parámetros, porque como acá están pasando parámetros
pero por valor y no por referencia, los cambios que acá van a ver, que van a ser que perímetro va a valer a esto y área va a ser a esto, no se van a quedar guardados, por lo tanto esto no se va a poder hacer, porque no hay nada guardado acá, si no se pudo guardar. Creo que por eso acá nos faltaría el var. Creo que por eso acá está como distanciado, porque podrían hacer lado, per, área entero. Pero bueno, creo que está separado para que se den cuenta. Así que nada, estos son los ejercicios.